Bueno, buenas noches. Tenemos hoy el capítulo de fusiones, adquisiciones, que es un tema muy de moda hoy. Creo que en estos últimos tiempos que van a venir se van a escuchar mucho de este tipo de estrategias a llevar adelante por las organizaciones y las empresas. Está relacionado con nuestro capítulo anterior, ¿sí? Con nuestro capítulo de estrategias corporativas. A veces se utilizan este tipo de estrategias para lograr la diversificación buscada. Cuando hablamos de fusiones, nuestra ley, en nuestro país, dentro de la ley de sociedades, hay un apartado precisamente que habla de las fusiones. ¿Qué es una fusión? Una fusión es cuando dos empresas deciden juntar su patrimonio y formar una nueva empresa. ¿Cuál es el objeto? Obviamente que es crear mayor valor, crear mayor ventaja competitiva. Ese es el objeto que tiene una fusión. Otra estrategia que podemos llevar y adelante y conocemos son las adquisiciones. Cuando una empresa compra el 100% de otra empresa. O sea, ya no se juntan, sino que una compra a la otra. O sea, hay una que desaparece totalmente. Estas adquisiciones se hacen precisamente para utilizar las aptitudes centrales que tienen una con respecto a la otra, con mayor eficacia, convirtiendo a la empresa adquirida en un negocio subsidiario de su cartera. Fíjense que esto sí está bien relacionado con la diversificación. Las adquisiciones tienen ventajas y desventajas. Por eso hay que hacer un buen estudio de qué voy a adquirir. Muchas veces se da para romper más fácil las barreras de entrada a un país, por ejemplo. Si vamos a invertir en otro país, es mucho más rápido hacer una adquisición que ir a desarrollar mi empresa a ese otro país. Entonces hay que estudiar bien, porque una de las desventajas que puede tener una adquisición es que haya pagado por demás el valor de esa empresa. Las adquisiciones a veces dentro de sus acuerdos, por ejemplo, si hablamos de barreras de entrada, si a mí no me conoce nadie, pero yo estoy comprando una empresa de renombre, que todo el mundo le tenía confianza y demás, muchas veces dentro de su acuerdo deciden seguir utilizando ciertos bienes intangibles, como por ejemplo la marca. En este momento se me viene a la mente cuando Santander compra el Banco Río. Incluso hasta los colores eran distintos, ¿no? Porque el Banco Río, su color preponderante era el azul en su logo y en su isologo. Incluso su eslogan, que tenía que ver con la importancia de tener un nombre. Fíjense qué fuerte, ¿no? Esto, la importancia de tener un nombre. Y el Banco de Santander, que venía a desembarcar a la Argentina, en vez de venir directamente como Banco Santander, compra el Banco Río. En ese acuerdo, precisamente, está especificado la utilización de Río como un agregado, como una continuación de Santander. Acuérdense que se llamaba Santander Río. Y la parte de Río incluso seguía con el mismo formato de letra. ¿Esto para qué? Para no perder la confiabilidad de los clientes en el mercado financiero. ¿Por qué? Porque la gente, los clientes, confiaban precisamente en este banco, un banco netamente comercial, y entonces no perder la cartera de clientes, porque tenía una cartera de clientes bastante valorada. Santander decide y acuerdan en la venta de esta empresa conservar el nombre de Río a continuación de Santander.
Esto se acuerda hasta por un tiempo determinado, incluso dentro de las leyes financieras, o sea, de entidades financieras, hay como ciertas reglamentaciones de cuánto tiempo se puede utilizar un nombre o no. Hasta hace poco, creo que 1 año, 2 años, recién se deja de utilizar el apelativo de Río y solamente es Banco Santander. Fíjense qué interesante es este tema de las adquisiciones. Yo creo que incluso inconscientemente algunos que tenemos cierta edad nos seguimos recordando, decimos, ¿qué tarjeta de qué banco? Ah, sí, Santander Río. No les dejamos de utilizar el Río. Por eso hay que tener bien en claro cuando voy a adquirir. Otra de las formas, otra opción estratégica es la reestructuración. ¡Wow! ¡Qué palabra! Cada vez que se hablaba, es una palabra que nace en la década de los 80. Cuando se hablaba de la reestructuración, se tenía miedo de que es más, hasta el día de hoy, dentro de ciertas desvinculaciones laborales existe esta palabra reestructuración, pero no la miremos mal, porque reestructurar quiere decir también no solamente reducción de tamaño, sino que es obtener o recuperar el control estratégico de la empresa. Yo me inclino por esto, reestructurar para volver a tener el control estratégico de la empresa. En la década de los 80 estaba relacionada precisamente con la reducción del tamaño de la empresa, con la reducción de la cantidad de empleados, a veces en la desinversión de ciertas unidades estratégicas de negocio. Esto pasó, por ejemplo, en la General Motors en la década del 80, precisamente hubo una reestructuración de este tipo. ¿Sí? En Argentina se hizo una reestructuración tal que fue achicar a la mínima expresión General Motors en Argentina. Pero a mí me gustaría pensarlo cuando hablamos de reestructuración mejor desde obtener y recuperar el control estratégico de la empresa. ¿Para qué? Para poder volver a tener valor, para poder volver a ser competitivo y lograr los objetivos. Yo voy a agregar algo más que no está en este libro y no está en la bibliografía y quizás los invito a que investiguen, que es el joint ventures. El joint ventures es cuando una empresa A de una industria determinada, una empresa B de otra industria determinada, deciden crear una empresa C, ¿sí? Para otra industria posiblemente. Acuérdense del concepto de industria. Eso se llama joint ventures. A es A, B sigue siendo B, y las dos crean AC, ¿sí? Una empresa totalmente distinta. Puede ser que en el gobierno corporativo haya alguien de A y de B, puede ser, nadie dice que no, está dentro de lo que se plantee y se acuerde, pero es una empresa totalmente distinta, donde posiblemente haya incursión en otra industria, que es lo que, acuérdense también de lo que ya vieron, lo que vamos a poner en juego son las ventajas competitivas que tienen cada una para poder incursionar en un mercado nuevo, totalmente distinto, pero que tiene lo aprendido en cada una de sus industrias, las aptitudes centrales que tienen para poderse desarrollar y tener una incursión en un nuevo mercado, estar presente en un nuevo mercado con otra empresa, con otra industria. Bueno, esta parte es el desafío de poder investigar esto que es el joint ventures, que es algo que no está en esta bibliografía, pero es interesante y se da en nuestro mundo de los negocios que estamos desarrollando en esta administración estratégica. Bueno, espero les sirva de guía y nos encontramos.